Alberto Velázquez Martínez, en este libro que se llama Colombia entre el sismo y el cisma, 2 siglos de conflicto, nos hace un resumen de por qué nos hemos matado en este país, de por qué ha habido terrorismo de Estado, de por qué las guerrillas también terminaron convertidas en instrumentos del terror, del narcotráfico, por qué el paramilitarismo ha dejado tantas víctimas, lo mismo que las guerrillas, y peor aún, el ejército y la policía han dejado víctimas en Colombia. Justo el próximo martes se cumplen 38 años de un genocidio que los medios de comunicación mencionan muy poco. Ni Caracol, ni RCN, ni Semana, ni El Tiempo, ni El Espectador, ni El Colombiano, ni Blue Radio, ninguno de estos medios va a hablar de esta efeméride. Cuando se cumple la efeméride de Gaitán, hablan. Cuando se cumple la efeméride de Luis Carlos Galán, hablan. Pero cuando se cumplen esas efemérides de terrorismo de Estado, guardan silencio. ¿Y qué pasó? En ese abril, en la Universidad Nacional de Colombia, sede principal, sede Bogotá, que desaparecieron y asesinaron a más de 300 estudiantes y docentes. ¿Por qué acabaron con estas personas? Simplemente porque tenían una posición política diferente al régimen. Y fue la misma policía la que se metió a la Universidad Nacional y empezó a disparar a sangre fría, rematando en el piso a estudiantes y profesores. La mayoría de las víctimas fueron estudiantes. Y nuestro trabajo desde el pensamiento crítico no solamente es mostrar todas las caras de la moneda o todas las fuentes posibles, sino que hay algo muy importante en el pensamiento crítico, y es visibilizar aquello que el régimen oculta, aquello que al régimen no le conviene. Claro, el próximo viernes vamos a hablar de un atentado terrorista de las FARC, que también es muy grave y que seguramente ustedes conocen. Y vamos a utilizar una película para comprender ese atentado terrorista que se llama El atentado al Club El Nogal, porque en la serie Matarife ya vimos esa visión del Club El Nogal, pero el próximo viernes vamos a estudiar la visión de la derecha, porque ahí la víctima fue la derecha, pero el mayor beneficiado de eso fue el gobierno de derecha de Álvaro Uribe, porque a partir de ahí él pudo justificar unas políticas bastante polémicas, como la política de recompensas que luego indujo a los falsos positivos. Pero así como hoy estamos hablando de los crímenes terroristas del paramilitarismo en complicidad con gobiernos de turno, el próximo viernes hay que hablar del terrorismo de la guerrilla de las FARC. Porque ¿cuál es el error que uno encuentra? Que cuando la persona es de izquierda solamente habla del terrorismo de la derecha, y cuando la persona es de derecha solamente habla del terrorismo de la izquierda. Pero esto es pensamiento crítico. Entonces el próximo viernes hay que hablar de los atentados al Club El Nogal y mirar el cubrimiento mediático y analizar una película muy interesante que nos devuelve a ese hecho histórico y que nos recrea una historia muy interesante. Y por eso este libro lo encuentro muy interesante, porque es un libro que tiene errores, tiene imprecisiones, no es un libro perfecto, pero tiene algo muy interesante, que nos cuenta detalles de ambos lados. Nos cuenta del terrorismo de la izquierda y también el terrorismo de la derecha. Entonces quiero leerles un párrafo de este libro del señor Alberto Velázquez Martínez, que se llama Colombia entre el sismo y el cisma.
Voy a leerles un párrafo que nos ayuda a comprender la violencia en esa época en la que asesinan a 3 aspirantes a la presidencia, que son Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro León Gómez y el señor Bernardo Jaramillo Osa. Entonces, voy a mostrarles un párrafo que me parece bastante interesante para comprender este contexto histórico. Y así vamos a compararlo con una fuente más reciente. Aquí está el párrafo que les quiero compartir. Belisario Betancur, a principios del 83, irrumpió con el cambio con equidad. Buscaba desmontar las expectativas inflacionarias y proteger el trabajo y la industria nacional. Le puso rima al proyecto y poesía a sus intervenciones. Acertó en su propuesta de dar mayores oportunidades de educación. Impulsó la vivienda sin cuota inicial y fortaleció los fiscos municipales con los impuestos de gasolina y reformas al catastro. Entonces, en este párrafo nos está resumiendo solamente los planes de desarrollo del presidente Belisario Betancur, que gobernó entre 1982 y 1986. Válido. Es decir, Belisario tuvo cosas buenas, listo. Pero la pregunta del millón es por qué no habla de lo que pasó en ese gobierno de Belisario con el tema del terrorismo de Estado, que no solamente acabó con estos estudiantes de la Nacional, sino que entre ese gobierno de Belisario y el gobierno de Virgilio Barco prácticamente acabaron con un movimiento político llamado Unión Patriótica. Aniquilaron a 6.500 militantes. Y este libro no dice eso. Y eso es algo bastante preocupante, porque es un libro de 1999. Entonces, o sea, tendría que haber dicho eso con mayor rigor. Pero sí hay algunas cositas del DAS que las menciona acá. Y quiero que las analicemos también. Porque si bien es importante hablar del narcotráfico y de todo esto, también es pertinente analizar todo el contexto de violencia. Dice acá este señor: Betancur trabajó ahincadamente para conseguir la paz. Tuvo enemigos solapados por dentro del mismo gobierno que malograron sus esfuerzos. Pintó como símbolo los muros del país con palomas de paz que fueron destruidas por las balas de la guerra. Trabajó en la formación del grupo de Contadora para buscar la convivencia en Centroamérica, labor que le fue reconocida por España al otorgarle el premio Príncipe de Asturias en Madrid, luego de una cena que le ofreciera el rey Juan Carlos de Borbón. Salió para la casa de Julio Feo, secretario del presidente del gobierno español, Felipe González, a entrevistarse con Iván Marino Ospina y Álvaro Fallat para auscultar los caminos de la paz. Bueno, no vayan a creer que es un error del libro. O sea, efectivamente el señor tenía de apellido Feo, Julio Feo. Ya se imaginarán pues todo el bullying que le harían al señor. Pero, ¿qué se puede notar en este libro? Que es muy tibio con Belisario. O sea que
Esto pareciera una narrativa belizarista. Por ejemplo, miren lo que dice aquí sobre el tema de los hechos luctuosos. La toma del Palacio de Justicia por el M-19, que fue recuperado por la fuerza pública con un gran saldo de magistrados muertos, la catástrofe de Armero, sepultada con sus 25.000 habitantes, y antes, tanto el terremoto de Popayán, que arrasó con tan histórica ciudad, como el asesinato de su ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por el narcotráfico, fue entonces un periodo signado por la tragedia, hechos que conmovieron el país en forma inusitada. Este párrafo tiene 3 problemas muy serios, y sobre todo si uno los lee de manera pasiva y acrítica. Miren, habla de la toma al Palacio de Justicia del M-19, válido, sí, existió la toma al Palacio de Justicia, pero no explica por qué fue que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, no explica eso. 2, no habla de que en la retoma, por parte del ejército, hubo balas que asesinaron magistrados y que fueron desaparecidos vivos. Y tampoco habla que Noemí Sanín, la ministra que manejaba las comunicaciones, puso un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena para tapar el genocidio a los magistrados a manos de la fuerza pública. Entonces miren, esta historia no sirve, porque es una historia que te dice verdades a medias, muy parecida a la historia y al periodismo que te hace Semana, RCN, Caracol, El Tiempo y compañía, puras verdades a medias. Y acá solamente queda mal en la guerrilla del M-19, porque se cuenta una verdad a medias. Y otro problema, que mete en el mismo párrafo la toma al Palacio de Justicia con la catástrofe de Armero, en 2 hechos que son trágicos pero que son muy diferentes. Error de redacción. Y tercero, habla de que el narcotráfico tuvo que ver con el magnicidio al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Es correcto, pero se le olvidó un pequeño detalle, que el autor intelectual no fue el narcotráfico, fue Álvaro Uribe y sus amiguitos. ¿Quiénes? Alberto Santofimio, Ernesto Samper, Ortega. El Partido Liberal fue el que convenció a narcotraficantes para matar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El Partido Liberal fue el que convenció a Pablo Escobar y al cartel de Medellín de asesinar a Luis Carlos Galán, contado por gran diversidad de fuentes. Y por eso en estos libros se tapa la complicidad de los gobiernos de turno, de los politiqueros de turno, de los partidos tradicionales de turno. Y ahí es cuando tiene que ingresar el pensamiento crítico. Entonces miren este último párrafo que dice aquí, sobre este gobierno de Belisario. Además, abrió las puertas a la adquisición de viviendas sin cuota inicial, forjó la universidad a distancia y se aprobó la elección popular de alcaldes que desde años atrás había planteado Gómez Hurtado. Le tocó retirar del servicio activo a su ministro de Defensa, general Fernando Landazábal, asesinado en las calles de Bogotá muchos años después, así como a los comandantes de fuerza, los generales antioqueños Jaramillo Berrío y Lema Henao, por encontrar que ninguno de ellos comulgaba con sus políticas de diálogo para la paz con los actores del conflicto armado. Betancourt tuvo 2 designados en sus 4 años de gobierno, Álvaro Gómez y Rodrigo Lloreda. Ambos derrotaron al otro aspirante, J. Emilio Valderrama. Y por acá dice una última cosita. Supimos aquí en Medellín que una tarde el presidente Betancourt reunió en Palacio, en amena tertulia pasada, con algunas copas de más y deliciosos pasabocas de menos,
a J. Emilio y Rodrigo Lloreda, aspirantes a la designatura en el segundo turno de su gobierno, así como a Augusto Ramírez, alcalde de Bogotá, y Rodrigo Marín, ministro del despacho. En medio de gran fraternidad, Betancur les insistió en que debían dejar a un lado la ambición por una posición que, como la designatura, no tenía en esos momentos mucha preponderancia, porque él gozaba de cabal salud, y los animó a promover un debate civilizado de candidaturas presidenciales en donde saliera su sucesor. Muchos sobresaltos tuvo la economía en el cuatrienio de Betancur. Debió enfrentar una crisis financiera motivada por malos manejos de algunas entidades que abusaron de los ahorradores. Y acá también dice algo muy curioso sobre Belisario. Fue el último presidente antioqueño en este siglo, o sea, Belisario Betancur. Con él fueron 8 los presidentes dados por Antioquia a través de su historia emancipadora y republicana. El primero en calidad de encargado fue Liborio Mejía, cuando aún los clarines libertadores del Pantano de Vargas y Boyacá no habían despertado a América. Considerado el mandatario más joven que ha tenido el país, puesto que tan solo tenía 26 años cuando se le encargó la presidencia, al ser fusilado su titular, Manuel Rodríguez Torices. El segundo, en el siglo XIX, sería Juan de Dios Aranzazu, quien desempeñó tal cargo por ausencia de Pedro Alcántara Herrán. Curiosamente, esos dos fugaces presidentes eran de la región del oriente antioqueño, Mejía de Río Negro y Aranzazu de la Ceja, ¿correcto? De esos 8 mandatarios, 6 ocuparon la presidencia en este siglo XX y coincidencialmente todos conservadores. Los 2 anteriores del decimonónico, Mejía y Aranzazu, rigieron la nación cuando las 2 colectividades históricas no se habían formado oficialmente. En este siglo XX, el liberalismo de la montaña no ha elegido ninguno de su cosecha como mandatario de los colombianos, sigue en deuda con el país. Miren, este señor dedica 2 párrafos para decir que no, que tuvimos un presidente de Río Negro, otro de La Ceja, hemos tenido 8 presidentes y todos han sido conservadores, y que hubo 20 conservadores entre la guerra de los 1000 días y Andrés Pastrana, y que hubo 12 liberales entre Enrique Olaya Herrera y Ernesto Samper. O sea, son datos verdaderos, sí, pero ¿dónde está la denuncia del terrorismo de Estado? ¿Dónde está el concepto de retoma al Palacio de Justicia? ¿Dónde está el conjunto de magistrados asesinados por el ejército vilmente? ¿Dónde está la desaparición y asesinato a estudiantes y docentes de la Universidad Nacional en el 85? No está. Y lo que no está escrito no existe. Entonces, al ver estas deficiencias en esta historia, nos tocó reescribir la historia, y por eso escribimos los 2 tomos del proyecto 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, para estudiar desde el magnicidio a Gaitán hasta el plebiscito del 2016, en el tomo 1 de Gaitán a Galán y en el tomo 2 de Galán hasta el plebiscito. Y con estas 100 preguntas hemos tratado de mostrar la otra cara de la moneda, lo que están ocultando las fuentes historiográficas tradicionales. Por ejemplo, acá hay un capítulo que se llama ¿qué son los llamados falsos positivos? Algo que la historia oficial también quiere ocultar. ¿Qué es la parapolítica? Algo que los medios oficiales ya casi no mencionan, y que lo tuvieron que mencionar porque fue un escándalo muy fuerte. Otra pregunta de este libro que de pronto las fuentes oficiales no muestran: ¿cuál ha sido el impacto del conflicto
en relación con las comunidades indígenas, afrodescendientes, indígenas, campesinos pobres, han sido borrados de esta historia tradicional, que solamente le interesa decir, ay, es que esos fueron antioqueños, esos fueron bogotanos, esos fueron caleños. ¿Eso para qué? Son datos innecesarios. Un escándalo muy famoso, que ya casi nadie habla de él, del gobierno montado por el cartel narcotraficante de Cali, de Ernesto Samper Pizano, el proceso 8000. Uno le pregunta al colombiano promedio que no le tocó vivir esta época y no sabe qué es el proceso 8000. Bueno, aquí ya hicimos un experimento hace como 2 clases con las fotografías, que la gente que de pronto no le tocó vivir esa época no reconoce los condenados por parapolítica, por GIS política, por chuzadas del DAS, por agroingreso robo seguro. Y eso muestra que en nuestro país hace falta más pensamiento crítico, más memoria histórica, porque no se está hablando de esto. Otro tema muy importante, que eran el MAS y los PEPES. El MAS, que era una escuela paramilitar fundada por narcotraficantes, por el cartel de Medellín particularmente, y los PEPES, que eran aliados de Escobar y luego enemigos. Hay que hablar de eso también. ¿Qué dices, compañero? Sí, y por eso mismo falta memoria histórica, porque es que la memoria histórica, tú lo dijiste muy bien, el Ministerio de Educación, y hemos tenido gobiernos uribistas. El Centro Nacional de Memoria Histórica estaba en manos del uribismo, quería eliminar esto de la historia. Por eso, pero no es Rubén Darío. sino que lo quieren tapar. Claro, las dos cosas, o sea, lo quieren olvidar, lo quieren tapar, quieren decir que hablar de la UP y del genocidio de la UP es proselitismo político a la izquierda, como decía el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, que entre otras cosas, él hizo su tesis doctoral sobre Gaitán y la caricatura política de Gaitán, que vamos a hacer un ejercicio ahorita con esa caricatura política, para que ustedes vean que Gaitán también quiso ser borrado, incluso en la época misma de Uribe, que el paramilitarismo persiguió a la hija de Gaitán, a Gloria Gaitán, que el paramilitarismo amenazó, que Uribe hizo un proceso de persecución a Gloria Gaitán, pero aún así, uno de los que manejaba la memoria en el país, y yo diría que el más importante, que era en su momento Rubén Darío Acevedo Carmona, él quería borrar, no a Gaitán, pero sí quería borrar la UP. Y en este momento, el gobierno de Petro le entregó la memoria histórica a la familia Gaitán. Y eso que Gloria Gaitán no votó por Petro, porque Petro admira a López Pumarejo. Y Gloria Gaitán considera que López Pumarejo fue uno de los autores intelectuales de la muerte de su padre. Entonces miren que, a pesar de que Gloria Gaitán no votó por Petro, Petro les dio el Centro Nacional de Memoria Histórica, se los dio a la familia Gaitán. Porque mientras el paramilitarismo y Uribe los quería sacar, los quería borrar, Petro antes quiere que ellos sean los que cuenten la historia, porque los reconoce como víctimas del conflicto armado colombiano. Y claro, me encanta mucho cuando tú dices, Gaitán sí me lo mencionaron, pero es que Gaitán no es tan peligroso para las élites como lo es, por ejemplo, Carlos Pizarro León Gómez, Jaime Pardo Leal, Héctor Abad Gómez, que ahorita lo analizamos un poco en la primera parte de la clase.
Y hay personajes que son más peligrosos porque tienen un nivel crítico más profundo. Si uno mira a Gaitán, Gaitán sí tenía denuncia y todo, pero Gaitán utilizaba muchos lugares comunes, la oligarquía. Gaitán sí fue denunciante de la masacre de las bananeras, pero hubo mártires que fueron más denunciantes que Gaitán, pero la historia oficial no los quiere porque los ve peligrosos. Y por eso es tan importante que ese repaso general que le dan a uno en el colegio y también en algunos cursos de la universidad, uno también lo siga complementando, buscando por su cuenta, porque al fin y al cabo esto no lo resuelve el Ministerio de Educación, ni el rector, ni un docente, esto lo resuelve cada persona, porque cada persona es la que tiene la responsabilidad de su aprendizaje. Pero Sí, también tener una educación pública, pues, sí, es una universidad, también recae sobre esa responsabilidad sobre el Estado. sí. O sea, no solamente una persona. Claro, y hay que entender que el Estado no es gobierno. El gobierno es un 33.33% del Estado, porque el Estado es población, territorio y poder entendido como gobierno. Entonces, como población también hacemos parte del Estado. Le pagamos impuestos a ese Estado para que ese Estado nos dé disque seguridad, y no para falsos positivos, no, ni para genocidios como la Unión Patriótica, no. Le pagamos impuestos al Estado que para que nos cuide, para que nos garantice ciertos derechos como la educación y la salud. Pero el Estado ha incumplido, pero también ha sido por la corrupción de los gobiernos. Si no te salen, obviamente no contar todo eso, porque es como contar que ellos fueron como los malos en esa historia. Exacto. Entonces, obviamente no van a decir eso y no van a cambiar todo el programa estudiantil para que uno sepa eso. Igual eso se va a ir cambiando con este gobierno y ahorita les digo por qué.